Bueno, ahora voy a responder específicamente la pregunta que les hice en el comentario crítico. Evidentemente, ustedes no la tenían que responder de esta forma tan, como se dice, nutrida con bibliografía externa al texto. Ustedes tenían que tratar de extraer de la misma fuente lo que aparecía allí y eso es lo que yo voy a evaluar. No les voy a exigir más, pero es importante que tengan, ¿no es cierto?, una noción más amplia de lo que contextualmente estaba ocurriendo. Entonces, cuando les pregunto en la diapositiva 10 cuál era el contexto histórico de la obra, etcétera, lo respondemos en la diapositiva 11. Específicamente es un contexto político el que aqueja particularmente a Dante. Eh, Dante inicia una carrera política en el 1295, o sea, estamos hablando de unos 5 8 años antes de escribir su Divina Comedia. Lo que estaba ocurriendo en Florencia, ¿no?, era que había una división de partidos políticos. Estaban los güelfos y estaban los gibelinos, que seguramente ustedes alguna vez lo escucharon. Bueno, en Italia en realidad, en casi toda Italia. En Florencia, el bando de los güelfos era una burguesía, estaba conformada por una burguesía urbana. Recuerden que Florencia fue en aquel momento la cuna, podríamos decir, como una especie de Wall Street de Occidente, ¿no? Entonces era un lugar igual poderoso, así como Venecia. Y esta burguesía urbana era una burguesía poderosa también, ¿no? Y esta burguesía estaba ligada al poder papal. ¿M? Para entender esta confrontación tienen que entender que por una parte estaban los emperadores y por otra parte estaban los papas. Y los papas, al igual que los emperadores, tenían tierras, tenían ejércitos. ¿M? Por lo tanto, hay como una escisión, se podría decir, de los poderes y se arman dos partidos. Entonces los güelfos van a ser los que apoyan el poder papal y va a estar conformada por esta burguesía urbana, mientras que los gibelinos son una nobleza más tradicional, más terrateniente, no una burguesía que ha aflorado por el desarrollo económico y va a apoyar tradicionalmente al emperador. ¿M? Entonces, en el caso de Dante, Dante era un güelfo, ¿no? No era un noble, era un güelfo, pero era un güelfo moderado. ¿M? Y este güelfo moderado, o estos güelfos moderados, no fanáticos, podemos decir, tenía como la capacidad de también poder criticar a su líder, podemos decir, a su autoridad. Y en este caso, los güelfos moderados no estaban de acuerdo con su propia autoridad, que era el Papa Bonifacio VIII, porque consideraban que se estaba atribuyendo muchos poderes que no le correspondían como papa. Y el problema es que su opositor era el emperador Felipe IV, el hermoso rey de Francia, eh, ¿no es cierto?, que él le impone al Papa Clemente, eh, quien impone un nuevo papa, digamos. Es decir, el Felipe IV no estaba de acuerdo, era el emperador más importante en aquella época de Europa, de Occidente, y al no estar de acuerdo con Bonifacio VIII, dice desentenderse del papa definitivamente como autoridad espiritual y proclama un papa distinto y ahí proclama al Papa Clemente V. Y se lleva de hecho la sede papal de Roma a Francia. O sea, quedan dos papas en un mismo momento. Y esta rivalidad entre papas y emperadores se está arrastrando desde Carlos V, desde el 800 aproximadamente, ¿no? Entonces, de alguna forma, Dante quiere terminar con esta rivalidad ridícula, con esta guerra, ¿no? Y considera que Bonifacio no lo está haciendo bien para poder llegar a un acuerdo, para poder llegar a un contexto de paz y lo que está haciendo Bonifacio es como escindir o dividir aún más a la población cristiana. ¿M? Entonces, Dante no está de acuerdo
Y lo que hace de alguna forma Dante es ir a hablar, ir a discutir con el Papa. ¿M? Va a Roma como líder o como portavoz, podríamos decir, como vocero de los güelfos de Florencia, a reunirse con el Papa, a discutir con él, para que él baje un poco su proyecto ambicioso, expansionista a lo emperador, cuando en realidad es un Papa, el año 1300 exactamente, y resulta que el Papa no lo toma en cuenta, no lo considera, y los extremistas, los güelfos extremistas, se enojan con Dante de haber ido a hacer eso, y Dante es enjuiciado al volver a Florencia. Se dicta condena de muerte para él por ser traidor, podríamos decir, porque era un obstáculo para estas autoridades, y Dante decide arrancar y se autoexilia, ¿no? Ahora es muy difícil su condición porque Dante debe mendigar ayuda, o sea, su fuente de ingreso, su trabajo, su familia, porque a pesar de que tenía esta musa inspiradora, no era un amante, no era una musa inspiradora platónica, él tenía una señora y tenía hijos. Entonces debe abandonarlos, ¿no? Porque ellos quedan solos en Florencia, él no puede volver a ir a Florencia. Y como Dante no tiene de qué comer ni nada, prefiere que ellos queden con la familia materna y con las redes que tiene la familia materna. Entonces está desorientado existencialmente, tiene rabia, tiene desconsuelo, es víctima de una injusticia, se podría decir, como de una traición de sus propios compañeros güelfos, está alejado de su familia, está en una situación compleja. ¿M? Esa es la realidad o ese es el contexto. Y a eso se suma además que se entera de la muerte de Beatriz, que yo les había dicho a ustedes que era una mujer de carne y hueso, pero que para él era su inspiración.